Nuestros cazadores de enigmas tienen una misión. Científicos, historiadores, arqueólogos, todos tras la pista de los enigmas de la historia. En busca de la verdad que hay detrás de los mayores misterios conocidos por la humanidad. Lleva siglos inspirando a escritores y aventureros. La civilización más avanzada del mundo. Un lugar de una riqueza y sofisticación inimaginables que desapareció de la noche a la mañana y cuyos secretos se tragó el mar. Es un lugar de leyenda, un mundo perdido. Es la Atlántida. ¿Pero alguna vez existió? ¿Y cómo podría haber desaparecido sin dejar rastro? Nuestro equipo se reúne en Londres. Nuestros 4 cazadores de enigmas aunan décadas de experiencia en distintos campos. Pero todos comparten una sola meta: poner en práctica sus conocimientos y revelar la verdad. Hay misterios y misterios. Siempre me ha fascinado desentrañar los secretos del pasado. Tenemos que echar la vista atrás y separar lo que no es verdad de lo que sí lo es. Hay incógnitas eternas que llevamos más de 100 años preguntándonos y que ahora se pueden resolver. Seguirán las pistas que nos dejaron. Descifrarán los secretos del pasado. Separarán realidad de ficción y juntos descubrirán la verdad. Detrás de los mayores misterios de la historia. Cazadores de enigmas. ¿A quién no le apasiona la idea de un continente inexplorado, un secreto, una civilización que podría curar al mundo actual? Eso es lo que la Atlántida representa para todos. ¿Una ciudad de ensueño? ¿Un lugar de paz y armonía? ¿O una moraleja sobre la avaricia y la ambición? Creo que el mito de la Atlántida nos sigue cautivando porque la idea de una ciudad perdida, de una metrópolis resplandeciente que acaba engullida y perdida para siempre, resulta a la vez fascinante y sinceramente algo aterradora. ¿Pero alguna vez existió esa ciudad o siempre ha estado perdida en el tiempo? ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada no dejara rastro? La Atlántida resulta fascinante a muchos niveles. Es la madre de las investigaciones del mundo antiguo. ¿Qué les ocurrió a los atlantes? ¿Cómo ocurrió? ¿Y cuándo ocurrió? La historia de la Atlántida se remonta a hace casi 2500 años. El primero en contarla fue el filósofo de la antigua Grecia, Platón. Platón vivió entre el siglo V y el IV a.C., en el fin de la era dorada de Atenas. Había sido discípulo del gran Sócrates y fue coetáneo de Aristóteles. Probablemente sea uno de los 2 grandes filósofos de la antigua Grecia. Al provenir de orígenes aristocráticos, poseía una mente privilegiada, pero también cierto porte físico e impresionaba a todo el que tuviera contacto con él. Platón se inventaba personajes con opiniones opuestas o complementarias. Tendrían conversaciones que le permitirían explorar su filosofía. Se llamaron diálogos y escribió hasta 35 de ellos. Pero hay 2 que cuentan la leyenda de la Atlántida: Timeo y Critias. En uno de estos diálogos, Platón nos presenta a un personaje llamado Critias, que describe una tierra inmensa y maravillosa llamada Atlántida, muy lejos al oeste de Atenas. Timeo empieza a profundizar más en la Atlántida y dice que es aún más grande que Libia y Anatolia juntas. Además, ubica la Atlántida más allá de las columnas de Hércules, más allá del extremo occidental del Mediterráneo, pasado el peñón de Gibraltar y el monte Musa en Marruecos. Es decir, que está más allá del mundo conocido por la antigua Grecia. En esta misteriosa región en los confines del mundo, Platón escribió acerca de una sociedad avanzada, una ciudad-estado perfecta. La sociedad que Platón describe en la Atlántida
responde a su obsesión por cómo debería ser la sociedad perfecta, que constituiría el tema central de su obra seminal, La República. Platón quería un mundo gobernado por reyes filósofos que fueran desinteresados, objetivos y actuasen por el bien común. Así que, para entendernos, la Atlántida era un modelo de lo que Atenas debería ser. Platón colocó la Atlántida en un tiempo y en un lugar al que sus coetáneos, por así decirlo, nunca podrían haber llegado. La ubicó hace 9000 años, mucho antes siquiera de que Grecia y Atenas existieran. Los diálogos de Platón describen una tierra que pertenecía a Poseidón, el dios del mar. Nombró a su hijo, Atlas, rey de la isla. De ahí el nombre, la Atlántida. La Atlántida era paradisíaca. Era una tierra de anillos concéntricos de tierra y agua, con un templo gigantesco sobre una montaña en el centro y una enorme llanura fértil alrededor. Era la típica tierra prometida, muy fértil y abundante, y sus habitantes eran una especie de semidioses. Los atlantes edificaron grandes puentes entre los anillos, construyeron embarcaderos y cavaron un canal que conectaba con el mar. Para defenderse de cualquier ataque, tenían una flota imponente y gigantescas murallas doradas de piedra bañadas en metal. Según Critias, la Atlántida era un lugar con una tecnología extremadamente avanzada. Tenían agua corriente, fría y caliente, antes que el resto del mundo. Había hipódromos y toda clase de comodidades, pero los atlantes no dejaban que se les subiera a la cabeza. Eran comedidos, virtuosos, gentiles y sabios. Pero no duraría. Su era dorada pasó. La naturaleza humana se abrió camino y condenó a esa ciudad perfecta. Los atlantes se volvieron avaros, declararon la guerra a sus vecinos y erigieron un imperio que se extendía mucho más allá de las columnas de Hércules. Con su aplastante superioridad militar, los atlantes declararon la guerra prácticamente a todos sus vecinos. Crearon un mastodóntico imperio en África y Europa, pero al final terminaron topándose con Atenas. Y aquella Atenas era un alarde de virtud, la Atenas que Platón quería ver. La Atenas que lideró la defensa contra los malvados atlantes. La Atlántida perdió la guerra y algo peor estaba por venir. Platón escribió: grandes temblores de tierra dieron lugar a inundaciones y en un solo día, en una sola fatal noche, la tierra se tragó a todos sus guerreros y la isla Atlántida desapareció entre las aguas. Platón lo narró como un hecho real. De boca de Critias, nos enteramos de que su abuelo Solón había descubierto la historia de la Atlántida en un templo de Egipto, donde le habían mostrado unos jeroglíficos que desvelaban el misterio, el mito de la Atlántida. Para los griegos, incluso en esa época, hay que recordar que las pirámides ya tenían 2000 años. El antiguo Egipto ya era antiguo, y los griegos consideraban a los egipcios un pueblo misterioso y extremadamente religioso, guardianes de grandes secretos. Así que, ¿por qué no iban a conocer ellos la Atlántida? No todo el mundo en Grecia se tragó esa historia, pero mucha gente sí. Uno de los discípulos de Platón, llamado Crantor, creía en el mito. Sus obras se han perdido, pero se dice que confirmaban la versión de los jeroglíficos egipcios, aunque otros discípulos de Platón no estaban impresionados. Un escéptico contemporáneo en Grecia fue Aristóteles. No se tragaba la historia de la Atlántida. Dijo, no sin sarcasmo, que Platón, con tal de demostrar una postura filosófica, podía sacarse de la manga un país entero y luego cargárselo de buenas a primeras. Y lo cierto es que Aristóteles tenía razón, porque no aparecen más menciones a la Atlántida en ningún otro documento escrito de la época. Así que quizá la Atlántida era, tal como dijo Aristóteles, algo salido de la prolífica imaginación de Platón. Los griegos de la antigüedad siempre reciclaban y reformulaban viejas leyendas. Dramaturgos griegos como Esquilo, Sófocles o Eurípides utilizaban mitos que su público conocía bien para explorar los problemas y dificultades de la Atenas de la época.
Si la leyenda de la Atlántida hubiera sido parte de la historia conocida, sin duda alguien como ellos habría escrito al respecto, pero no existe mención a ella. Es importante resaltar que, en realidad, el mito de la Atlántida no ocupa una parte central de la obra de Platón. Aparece en un par de diálogos entre las docenas de ellos que escribió. Y de hecho le dio tan poca importancia, igual que sus discípulos, que la historia desapareció durante siglos después de su muerte. A medida que los imperios fueron cayendo y el mundo clásico desaparecía, Europa comenzó a olvidar sus lenguas, su conocimiento y sus leyendas. Durante siglos la Atlántida se perdió en el olvido. Hasta la época del Renacimiento, cuando redescubrieron las grandes obras de la antigüedad. Y la ciudad de la Atlántida se alzó de nuevo. Da igual si la Atlántida existió o no. Para mucha gente sigue siendo un misterio esperando ser resuelto. No, la Atlántida existió para muchos de nosotros y queremos saber dónde está. La legendaria isla de la Atlántida. Según el filósofo griego Platón, fue la civilización perfecta, obra de un dios. Pero en el transcurso de una sola noche se perdió en el mar y no se volvió a ver. Es la historia que se cuenta en la antigua Grecia. Durante siglos languideció, olvidada por casi toda Europa, en bibliotecas de tierras lejanas. Hasta que llegaron el siglo XV y el Renacimiento. La doctora Fen Rydell ha indagado en cómo el mundo redescubrió la leyenda de la Atlántida. El Renacimiento fue el período comprendido aproximadamente entre los siglos XIV y XVI y marca el redescubrimiento del mundo clásico, del intelecto de la mente después de la fuerza bruta, de la caída del Imperio Romano y de los últimos siglos. Durante el siglo XIII, Europa envió sus ejércitos de cruzados a Oriente a invadir la Tierra Santa para el cristianismo. Pero entre el botín de guerra que llevaron a Europa había algo más sutil y poderoso: la lengua y la literatura de un pueblo antiguo. Durante los siglos XIV y XV se escribieron nuevas traducciones de las grandes obras de la antigua Grecia. Las epopeyas de Homero, los dramas atenienses y obras maestras de las ciencias naturales y de la filosofía, entre ellas los diálogos de Platón. Uno de los aspectos del Renacimiento condujo al redescubrimiento de las partes desaparecidas de la obra de Platón con las que Occidente había perdido el contacto, lo cual permitió redescubrir sus escritos sobre la Atlántida. El Renacimiento fue una época de descubrimiento intelectual, pero también de exploración. En 1492, el explorador italiano Cristóbal Colón tocó tierra en las Américas. Allanó el camino para la colonización y explotación europeas de un nuevo mundo al otro lado del Atlántico. Los mapas del mundo empezaban a reescribirse. Cuando descubrieron el Nuevo Mundo, se produjo una especie de conexión intelectual con los escritos de Platón sobre la Atlántida. En ese continente perdido, en ese Nuevo Mundo, pudieron ver realmente cómo tomaba forma una nueva civilización. La continua exploración de las Américas a lo largo de todo el siglo XVI intensificó el desarrollo de Europa y el sentido de lo que era posible. Cosas que parecían inalcanzables ahora eran factibles, cosas perdidas esperando ser descubiertas. A lo largo del Renacimiento, la idea de localizar la Atlántida tenía obsesionados a los cartógrafos. Al principio pensaron que era el Nuevo Mundo en las Américas, pero luego vieron que era una posibilidad muy poco realista. Estaba sumergida en alguna parte. Estaba ahí, aunque era inalcanzable. Inspirados por el Renacimiento, escritores y pensadores dejaron de lado la religión y las escrituras y regresaron a la reflexión ética y moral. La Atlántida era una página en blanco sobre la que dibujar la idea de la sociedad perfecta y lo que eso podría significar. La idea de explorar, de conectar y dar forma a una nueva sociedad es la base de un texto llamado Utopía, escrito por Tomás Moro en 1516. Utopía estaba inspirada por los relatos de Platón. Es la idea de construir una civilización y un mundo mejores. Un siglo más tarde, otro filósofo inglés escribió su visión de una sociedad perfecta. La Nueva Atlántida de Francis Bacon retrataba una sociedad avanzada que habitaba una isla hasta entonces sin descubrir.
En el texto de Bacon, La Nueva Atlántida, vemos la primera reinvención del mito atlante. De nuevo trata de una civilización perfecta, de la humanidad en una isla, comandada por la ciencia y la tecnología, que nos hacen avanzar. Es la primera vez que vemos a la ciencia tomando el relevo de la religión. En este relato, la tripulación de un navío europeo perdido en el Océano Pacífico descubre la isla. Encuentran una tierra de generosidad e iluminación, de dignidad y esplendor, de piedad y espíritu público. Una tierra erigida sobre el conocimiento humano y el descubrimiento científico, dedicada a desentrañar los misterios del universo. Esos libros intentaban obligar a sus lectores a reflexionar sobre cómo debería ser la sociedad perfecta. Fue algo absolutamente revolucionario para la época, porque transmite la idea de que ni el Estado ni la Iglesia debería tener el control sobre nosotros, sino que nuestra vida tiene que ser una razón de ser. Somos nosotros quienes hemos de definir cómo debería ser la sociedad humana perfecta. La Atlántida siguió inspirando a escritores y pensadores, pero en la década de 1870, Julio Verne, el novelista y dramaturgo francés, escribió una nueva historia acerca de este antiguo mito y el mundo volvió a quedarse prendado. Cuando Julio Verne llevó al Capitán Nemo al mismísimo centro de la Atlántida, logró cautivar al mundo entero con la idea de que esa antigua civilización podía existir. Uno de los efectos que tuvo la popularidad de 20.000 leguas de viaje submarino era que de repente la gente se obsesionó con la idea de que la Atlántida pudiera existir de verdad. Y no era la primera vez que los arqueólogos victorianos habían retomado textos antiguos originales, descubriendo que había verdad en ellos. La idea en la que se basa es sencilla. ¿Y si todo lo que dijo Platón fuera cierto? Quien quedó cautivado leyendo textos antiguos fue un congresista estadounidense llamado Ignatius Donnelly. Donnelly era alguien con una trayectoria variopinta a sus espaldas. En 1882 ya había sido abogado, granjero y senador de los Estados Unidos. Era culto, pero intelectualmente excéntrico. Ignatius Donnelly era un escritor prolífico, alguien absolutamente obsesionado con cómo hacer una sociedad mejor. Para tratar de conseguirlo, sin ninguna formación científica ni académica, se embarcó en la búsqueda de la Atlántida. En 1882 publicó Atlántida, el mundo antediluviano, donde expuso toda su teoría y la supuesta ubicación de esa civilización perdida. En las densas páginas de su libro, Donnelly afirmó que el continente perdido de Platón no era un mito. Al contrario, la Atlántida era una isla real en el Océano Atlántico. De ella solo quedaban las cimas de sus montañas, las islas que ahora llamamos Azores. Su destrucción formó parte de una catástrofe global. Donnelly hizo algo bastante inusual. Creía que se podía encontrar el mismo mito fundacional en diversas culturas de todo el mundo. Desde la mitología nórdica hasta el hinduismo o el Nuevo Mundo, todas compartían el mismo mito con un diluvio o una inundación. La teoría de Ignatius Donnelly era que todos esos mitos se referían al mismo acontecimiento, porque todos esos pueblos y culturas distintos compartían un único ancestro, la Atlántida. Para Donnelly, tras la destrucción de la Atlántida, los supervivientes se desperdigaron por todo el mundo. Así que todo, desde el Jardín del Edén hasta Asgard, surgía originalmente de la Atlántida. Según Donnelly, los viajeros de la Atlántida fueron quienes fundaron las grandes civilizaciones del mundo. Empezaron en el antiguo Egipto, pero se expandieron a todos los rincones de la Tierra, desde el Mediterráneo hasta México, desde Perú hasta la India y más allá. La obra de Donnelly fue la primera investigación científica hecha para demostrar que la Atlántida pudo existir, y lo hizo combinando imágenes culturales y paralelismos en las lenguas de todo el mundo, desde Sudamérica hasta la India y Europa. Era la primera vez que alguien hacía un estudio tan extenso y global que cogía elementos de diferentes lugares e intentaba encontrar un solo origen para la humanidad. El libro tuvo un gran éxito y su autor obtuvo fama mundial. El libro de Donnelly cautivó la imaginación del público y en 1890 ya había tenido más de 20 ediciones en Estados Unidos y en el Reino Unido y traducido a varios idiomas. Fue una época de hallazgos arqueológicos en la que se desvelaron mundos perdidos por primera vez por la ciencia. Tuvieron lugar el descubrimiento de Troya y las excavaciones en Micenas. Eran lugares que se consideraban mitológicos y que resultaron ser reales. ¿Por qué no también la Atlántida?
Uno de los defensores de Donnelly fue el primer ministro británico William Gladstone. Le fascinaba tanto la idea de que la Atlántida pudiera existir que cuando Donnelly le pidió que enviara un buque de guerra británico a buscar la Atlántida, se lo planteó por un momento. Sin embargo, ¿acaso lo único que hacía Donnelly como otros antes era escribir acerca de cómo debería ser la sociedad perfecta? Parece que todos los que se obsesionan con la Atlántida lo hacen en un momento en el que su sociedad vive un periodo de gran agitación social. Lo vemos con Platón, lo vemos con Tomás Moro y Donnelly escribió esto después de la Guerra de Secesión. A principios de 1880, Estados Unidos no lo pasaba bien. Su presidente, James Garfield, acababa de morir asesinado y el país pasaba penurias económicas. El mito de una civilización destrozada era muy oportuno. Donnelly no encontró la Atlántida, pero su libro alimentó una gran obsesión con la ciudad perdida de Platón. Los siguientes que se subieron al carro del mito de la Atlántida fueron Helena Blavatsky y la Sociedad Teosófica. Fundada en los Estados Unidos tras su marcha de Rusia en 1873, la teosofía era parte religión, parte filosofía y parte secta. Para los teósofos, la Atlántida existía de verdad. Fue un lugar destruido por el mal uso que hicieron de poderes místicos y también representaba la edad dorada de la humanidad. Era la cuarta era de la humanidad, que en un momento dado había estado precedida por parásitos astrales y luego dio lugar a la era de los arios. Esa idea fue la que llamó la atención de otro movimiento que se estaba desarrollando en Europa a principios del siglo XX. Para los nazis, los arios eran una raza superior germánica y destinaron recursos a demostrar que sus teorías eran ciertas. En 1938, Heinrich Himmler, jefe de las SS y devoto del misticismo germano, envió un equipo de 5 hombres al Tíbet en busca de pruebas tanto de la Atlántida como de la raza aria. La expedición fue dirigida por un joven explorador llamado Ernst Schaefer. Él y su equipo recogieron miles de muestras de animales, aves e insectos, semillas y plantas disecadas. Se ideó como un registro biológico completo de la región. Pero era la Alemania nazi, y ciencias como la antropología y la medicina se retorcían para adecuarse al régimen nazi. Supuestamente, entre los objetivos de la expedición estaba hallar pruebas de que los arios, como descendientes de los atlantes, habían conquistado el Tíbet, y para ello recurrieron a la frenología, el estudio pseudocientífico del cráneo humano. Himmler estaba obsesionado con la falsa ciencia de la frenología. Pasaban horas, días, midiendo las facciones faciales y los cráneos de los tibetanos para intentar demostrar que los arios, y por tanto los atlantes, se habían mezclado y creado esa raza. Para los dirigentes nazis como Himmler, eso demostraría que sus propios sueños de conquista tenían su origen en un pasado ario. Los resultados dispares de la expedición solo lograron espolear las facetas más oscuras de la ideología nazi. La búsqueda de Himmler de la Atlántida no se quedó ahí. Decidió que Heligoland, una islita con una fortaleza junto a las costas de Alemania, debía ser donde se ubicaba la Atlántida y ordenó excavaciones arqueológicas para demostrar que así era. No encontraron nada. Su búsqueda frustrada de la Atlántida no fue más que otro ejemplo de su perversión de la ciencia. Pero la búsqueda de la Atlántida no terminó con los nazis. La fascinación con el mito de Platón sobre una utopía perdida ha perdurado hasta la actualidad. La Atlántida es el recuerdo humano de un hogar universal perdido donde todos vivíamos en paz y armonía. Las palabras de Platón ya no se creen a pies juntillas. Las teorías de gente como Ignatius Donnelly se han desmentido, pero una reciente investigación ha puesto sobre la mesa la increíble posibilidad de que la Atlántida, esa grandiosa civilización, fuera algo más que una utopía imaginaria. ¿Y si la verdadera Atlántida hubiera permanecido oculta a plena vista en medio del Mediterráneo? Antes se pensaba que la Atlántida no era más que un mito concebido hace mucho por un filósofo. Pero ahora muchos creen que detrás de esa historia hay más de lo que parece y que Platón basó su fábula en hechos reales, que la Atlántida, o al menos su inspiración, podría encontrarse si buscábamos en el lugar correcto.
En el mar Egeo, los arqueólogos han descubierto vestigios de una gran civilización que desapareció de la faz de la Tierra a causa de un cataclismo y que podría haber servido de inspiración para el mito de la Atlántida. En 1967, un arqueólogo griego realizó un descubrimiento extraordinario en la isla de Santorini. Se habían llevado a cabo excavaciones a menor escala, pero cuando Spiridon Marinatos empezó a trabajar en un lugar llamado Akrotiri, el mundo descubrió la verdadera importancia de la isla. Spiridon Marinatos fue un arqueólogo griego bastante conocido por sus descubrimientos en Creta de la primera civilización conocida, la primera civilización importante que existió en Occidente. Casi con 70 años y tras una distinguida carrera, decidió centrarse más en la caída de la civilización minoica, lo que le llevó a Santorini. Marinatos comenzó sus excavaciones en el borde sur de la isla. Eligió bien el lugar. A las pocas horas de comenzar su excavación aparecieron los primeros indicios de una ciudad enterrada. Se dio cuenta de que en ciertas zonas de la isla había una gruesa capa de ceniza, y allí descubrieron un asentamiento completamente sepultado, como Pompeya y Herculano. Pompeya y Herculano fueron dos ciudades romanas que fueron destruidas durante la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Algo parecido debió de ocurrir en Akrotiri. De hecho, toda la isla de Santorini es la cima de un enorme volcán, y su nombre en la antigüedad era el mismo que este imponente volcán: Tera. Esos hallazgos renovaron las esperanzas de la gente de que también se pudiera encontrar la Atlántida, o de que la Atlántida y Minoa fueran lo mismo. El término minoico proviene de Minos, que fue un rey legendario que gobernó Creta. Tenía un minotauro que metió en un laberinto. Este minotauro era seguramente hijo de Poseidón. Sabemos por Platón que Poseidón era uno de los grandes dioses, de hecho el más poderoso al que veneraban los atlantes. Una ubicación conocida para Platón, que geográficamente concordaba con su descripción, una civilización avanzada que adoraba a los mismos dioses y que halló un final abrupto. Todo ello llevó a la gente a considerar seriamente que la Atlántida no solo era real, sino localizable. No olvidemos que hasta hace relativamente poco se pensaba que Troya era completamente mitológica. ¿Cómo? Mediante excavaciones arqueológicas, mediante el avance de la ciencia y la tecnología, descubrimos que cosas que antes considerábamos mitos, ¿quién lo diría?, resultan ciertas. Si la erupción hubiera destruido todo rastro de los minoicos, ¿acaso también podría haber destruido todo vestigio de la Atlántida? La erupción se ha fechado en el año 1600 a.C., hace más de 3.500 años. La erupción de Tera fue una de las más grandes de las que se tiene constancia en la historia, quizá una de las mayores de todos los tiempos. Cuando el volcán entró en erupción, sobre el 1600 a.C., generó un muro de cenizas de unos 30 kilómetros de alto que afectó a la vida por todo el Mediterráneo, particularmente en Santorini. Desapareció toda vida durante un tiempo y muchas construcciones acabaron sepultadas bajo una gruesa capa de ceniza. Por eso tenemos yacimientos como el de Akrotiri, bien conservados. A pesar de los siglos que la ciudad pasó sepultada, se ha conservado en extraordinarias condiciones. Había edificios preservados hasta el nivel del techo y pinturas tan bien conservadas que parecían haber sido hechas ayer. Encontraron incluso mobiliario, muebles de madera, camas, mesas y muchos artilugios domésticos en muy buenas condiciones. Nos ha permitido ver un atisbo de cómo era la vida durante el periodo en el que los minoicos dominaban la región. Los minoicos fueron una de las primeras civilizaciones avanzadas del Mediterráneo. Sobre el año 2000 a.C. empezaron a construir ciudades y grandes palacios decorados con preciosos cuadros y estatuas. Pavimentaron caminos, tenían una armada potente y utilizaban una lengua escrita que aún no se ha podido descifrar. Sabemos que era una civilización bastante avanzada. Los minoicos fueron capaces de desarrollar tecnología avanzada, redes de comercio y toda una sociedad respecto a cuanto los rodeaba. Esa gloriosa civilización expandió su influencia estableciendo asentamientos en lugares como Akrotiri en Santorini. Cuando Akrotiri se convirtió en una ciudad próspera, la cultura minoica estaba ya muy desarrollada, con vínculos comerciales por todo el Mediterráneo, pasando por la Grecia continental hasta llegar a las remotas Egipto y Siria.
Pero algo ocurrió. La civilización minoica entró en declive. Sus riquezas y su poder menguaron, y quizá eso fue lo que inspiró los diálogos de Platón sobre la Atlántida. En la época en la que Platón vivía y escribía, su Atenas nativa se había llevado un buen varapalo, derrotada en la guerra del Peloponeso por su archirrival, Esparta, lo cual dejó muy tocada la confianza de Atenas. De hecho, eso marcó el final de su era dorada, aunque eso se vería después. Pero la confianza de los atenienses en sí mismos no se parecía en nada a la de la generación anterior. Como ocurrió con la Atlántida y con Atenas, la sociedad minoica había vivido un auge y una caída abrupta, y como suele pasar, llegó cuando menos lo esperaban. Ha habido un intenso debate en la comunidad arqueológica respecto a qué causó dicho declive. ¿Por qué desaparecieron los minoicos? Quizá los micénicos, los propios griegos, acabaron desplazando a los minoicos, los derrotaron en combate y pudieron provocar el declive de los minoicos a causa de las guerras entre ambas civilizaciones. Algunos arqueólogos, como Espíridon, han considerado que la erupción del Tera es un factor clave para explicar la caída de su civilización, ya que trastocó su sociedad, su agricultura y las redes de comercio que los minoicos habían establecido. Así que es posible que esa gran catástrofe ocurriera. El arqueólogo griego Espíridon Marinatos creía desde hacía mucho tiempo que la caída de la civilización minoica se había debido a una catástrofe volcánica, y creyó que Akrotiri era prueba de ello. La magnitud de la erupción volcánica en el año 1600 a.C. en Santorini fue tal que arrasó los asentamientos de los minoicos allí, y también pudo haber provocado un tsunami gigantesco que avanzó por todo el Mediterráneo y arrasó Creta, a poco más de 100 kilómetros de distancia, el núcleo de la cultura minoica, causando daños devastadores. Poco después habría aparecido una nube de ceniza que habría recubierto toda Creta, haciendo imposible la agricultura. Para cualquier sociedad entonces habría sido muy difícil reponerse de un revés así. ¿Es el relato de Platón un recuerdo popular de lo que les pasó a los minoicos? Existen muchos paralelismos también entre el mito de los atlantes y los minoicos, por ejemplo. Los minoicos tenían su base en Creta. Una de sus mayores ciudades era Nosos, pero también tenían una serie de colonias e islitas que gobernaban más o menos como en el mito atlante de Platón. Desde luego, la Atlántida presenta notables similitudes con la civilización minoica, y la propia Santorini podría haber servido de modelo para la visión de Platón de una isla anular. Las reconstrucciones de cómo hubiera sido Santorini antes de la erupción del volcán muestran un extraordinario parecido con la descripción de los diálogos. También aparece una forma concéntrica en la isla, en la propia Atlántida. Si vas a Santorini, verás que tiene una especie de forma concéntrica, o al menos antes de lo del Tera era más concéntrica. Así que se observan paralelismos, o al menos ciertos indicios, que podría llevarnos a pensar que puede ser la Atlántida. Bastó para convencer a Marinatos de que Santorini fue la inspiración para la Atlántida. Pero a pesar de las semejanzas, la asociación de los minoicos con el mito de Platón sigue suscitando polémica. Por desgracia, la erupción del Tera alrededor del año 1600 a.C. destruyó muchas cosas que podrían haber estado cerca del volcán. Muchos grandes palacios o edificaciones que pudieran haber existido habrían podido ser destruidas durante el cataclismo. Así que en cierto modo resulta imposible demostrar que Akrotiri, o ni siquiera Santorini, fuesen la Atlántida. La misteriosa caída de los minoicos plantea la tentadora posibilidad de que la Atlántida no fuera una leyenda, sino que estuviera inspirada en hechos reales. Pero la civilización minoica no es la única aspirante. En la antigüedad hubo otra ciudad perdida. La Atlántida de Platón podría haber estado más cerca de su hogar. Espíridon Marinatos había proseguido con su búsqueda arqueológica y estaba convencido de que había encontrado la auténtica Atlántida. La Atlántida me interesa porque es una de esas búsquedas como la del Santo Grial, por la que tantos arqueólogos profesionales darían un brazo por encontrar. Es la aguja más importante en el pajar. La doctora en antropología Karen Bellinger se muestra escéptica sobre la relación entre los minoicos y los atlantes.
La hipótesis de la isla de Santorini y la erupción del año 1600 a.C. que destruyó la civilización minoica es interesante, pero el problema es que no existen pruebas de que Platón supiera siquiera que esa catástrofe tuvo lugar. En la época en la que Platón escribía filosofía en la Atenas del siglo IV a.C., habían pasado más de 1000 años desde la erupción del volcán en Santorini. Cuando Platón escribía, la historia acababa de aparecer como disciplina en Grecia. Heródoto, considerado por la mayoría el padre de la historia, acababa de publicar su gran obra sobre historia y no tenía nada que ver con la civilización minoica. Aunque los minoicos hubieran dejado constancia escrita de la catástrofe y su impacto, y esos escritos hubieran perdurado, Platón no habría podido leerlos. Tras la caída de la civilización minoica, su sistema de escritura se olvidó. El mundo griego entró en una era oscura, se abandonaron grandes palacios, la población se fragmentó y decayó, y el conocimiento se perdió. Aunque cueste mucho creerlo, hasta el desastre natural más catastrófico podría desaparecer de la historia si no hubiera nadie que dejara constancia de ello y lo transmitiera a las generaciones futuras. El conocimiento de hechos y pueblos anteriores a la aparición de la escritura solo pudo haberse pasado de una generación a otra a través de canciones y poemas. De las fuentes que podrían haber ofrecido información acerca de este hecho catastrófico y a las que Platón pudo haber accedido, nada se menciona en las canciones de Hesíodo ni en los relatos de Homero. Lo que los griegos sabían acerca de los minoicos en la época de Platón se limitaba a mitos y relatos, nada que pudiéramos considerar hechos históricos. En la mitología griega no hay referencias a civilizaciones destruidas por ningún cataclismo. Por muy devastadora que resultara la catástrofe que destruyó Santorini, parece que en la época de Platón ya nadie la recordaba. Así que si Platón se inspiró en hechos reales para escribir la historia de la Atlántida, aquellos tendrían que haber sido más recientes. En comparación con otros de su época, sin duda Platón habría sido de los más cultos y probablemente de los que más mundo hubieran visto. Sabemos con certeza que viajó bastante por Grecia, probablemente incluso hasta Sicilia y Egipto, pero hay que recordar que en la época de Platón viajar a más de 100 kilómetros de distancia suponía toda una hazaña. Cualquier aspirante tendría que ser una nación marítima cerca de Grecia que hubiera sido destruida por un desastre natural en algún momento a partir del siglo VIII a.C. Hubo una catástrofe documentada históricamente que podría haber inspirado a Platón. La destrucción en el año 373 a.C. de Élice, una de las ciudades del Golfo de Corinto que sufrió un terremoto y acabó sumergida. Élice era una ciudad costera al norte del Peloponeso, una ciudad antigua, un asentamiento de la Edad de Bronce cuya participación en la guerra de Troya describió Homero. Más tarde se convertiría en una gran potencia en la región. En el siglo V a.C. comandaba una alianza de 12 ciudades-estado, conocida como la Liga Aquea. Élice fue una de las ciudades más aclamadas de su época. Era literalmente una metrópolis resplandeciente y un centro tanto comercial como religioso que Platón, al igual que cualquiera que tuviera un mínimo de cultura, habría conocido en aquella época. La Atlántida, como la describe Platón, compartía muchos rasgos con la gran ciudad de Élice. Ambas eran grandes naciones marítimas que forjaron su propio imperio en colonias en Italia, Sicilia y Turquía. Adoraban al mismo dios, Poseidón. Construyeron importantes templos en su honor y ambas fueron destruidas debido a la ira de Poseidón por su arrogancia en una sola noche. ¿Es a esto a lo que se refería Platón en sus diálogos? ¿Podría ser Élice la Atlántida que hemos estado buscando? Y si es así, ¿dónde está ahora? Esta zona es particularmente propensa a una fuerte actividad sísmica, pero parece que ese terreno en concreto fue absolutamente devastador. La tierra bajo la ciudad tembló y de pronto cedió. La tierra engulló Élice. La costa cercana se hundió con ella. Entonces el agua del mar irrumpió desde la bahía e inundó la ciudad, sumergiendo las ruinas bajo las olas. Las culpas del terremoto se atribuyeron a los ciudadanos de Élice, que según cuentan habían disgustado a Poseidón. Hoy los científicos han determinado una causa más probable del desastre.
Resulta que el terreno sobre el que se construyó Hélice sufrió un fenómeno espantoso conocido como licuefacción del suelo, en el que el temblor de la tierra provoca que éste pase de ser tierra sólida a líquida. La ciudad se cayó por un sumidero y fue totalmente inundada por el tsunami que siguió al terremoto. Según los historiadores de la antigüedad, miles de personas intentaron rescatar a la gente de las ruinas de la ciudad o recuperar sus abundantes riquezas, pero sus murallas derruidas estaban cubiertas por una gruesa capa de agua marina y barro. No hubo supervivientes. Un famoso historiador de la época, Heráclito, publicó una crónica sobre esta devastación tan solo 10 años antes de que Platón escribiera sobre la Atlántida. Durante muchos años tras la catástrofe, las ruinas de Hélice aún podían verse bajo el agua. Con el paso de los siglos, su ubicación cayó en el olvido y en la era moderna no queda rastro visible de sus murallas. En el siglo XX, la atención de Spíridon Marinatos se desvió de Creta a Hélice. Albergaba la esperanza de que la ciudad fuera un pedacito sin adulterar de la Grecia clásica. Inició su búsqueda de Hélice, pero murió repentinamente en 1974 antes de poder localizarla. Cuando los arqueólogos del siglo XX salieron en busca de Hélice, perdieron décadas buscando en el sitio equivocado bajo el agua por una interpretación errónea de los registros históricos originales de Grecia. En 2001, después de 13 años de trabajo aplicando las técnicas más vanguardistas, se encontró el yacimiento de la antigua Hélice. Tras 11 años de excavaciones, se identificó el verdadero alcance de los daños causados sobre el lugar. Hallaron una ciudad completa, pero solo unas pocas monedas habían sobrevivido tras tanto tiempo sumergida y afectada por la erosión del litoral. Tal vez no contuviera pruebas de una sabiduría avanzada, ni secretos ancestrales, ni nada de lo que se ha atribuido a la Atlántida a lo largo de los siglos por mucha gente. Pero probablemente ahora tenga más valor el hecho de que quizá los arqueólogos hayan encontrado el verdadero origen del mito de Platón sobre la Atlántida. ¿Es posible que Platón solo estuviera iniciando lo que otros continuaron a través de las eras? ¿Estuvo todo el tiempo escribiendo acerca de su propia sociedad? ¿Acaso la Atlántida no era más que una moraleja inspirada por una catástrofe natural que a los atenienses de la época les pareció muy real? ¿Por qué habrá usado Platón la Atlántida como localización para su historia? ¿De verdad esa historia trata de la impresionante ciudad que describió en sus diálogos? Yo diría que en realidad está hablando de Atenas y se está dirigiendo a los atenienses. Es una moraleja para resaltar el valor de estar en una sociedad moralmente íntegra en vez de en una que acumula tanto poder que acaba siendo destruida por su propia arrogancia. Platón creía en la comprensión de las cosas mediante la realidad. Hay que ver las cosas para creerlas, básicamente, y animaba a sus estudiantes a hacerlo. Pero en este caso, creo que Platón habría considerado que buscar un continente llamado la Atlántida significaría no haber entendido nada. Creo que la arqueología y los increíbles avances tecnológicos que se siguen produciendo son nuestra mejor oportunidad para descubrir algún día la aguja más importante en el pajar. Aunque la búsqueda de la Atlántida continúa, nos ha hecho descubrir un pasado y una historia común para la raza humana. Parece que cuando en la historia la humanidad intenta ir más allá de los límites de su conocimiento, ya sea en la era de los descubrimientos durante el siglo XVI, o en los alunizajes de los años 60 o los 70, o en nuestra exploración del fondo marino o del universo, el mito de la Atlántida regresa siempre. Parece simbolizar nuestra búsqueda de conocimiento, nuestro anhelo por descubrir algo que no conocemos. La Atlántida de Platón era la sociedad ideal, pero su verdadera destrucción llegó mucho antes de que el mar la engullera. La destruyó la naturaleza humana, la codicia y la ambición. El mito de los atlantes siempre perdurará de algún modo en nuestra sociedad porque es una historia fascinante. El mito de la Atlántida representa el ideal de una sociedad que casi era perfecta, tecnológicamente avanzada y con principios morales y éticos, pero que a la vez sabemos que finalmente terminó cayendo. Puede representar nuestros errores en la vida, la incapacidad de nuestras sociedades para alcanzar unos niveles o mantenerlos a lo largo del tiempo.
Quizá la sociedad perfecta sea algo imposible, pero seguimos buscándola. Y mientras ese sueño siga vivo, la búsqueda de la Atlántida no cesará.